Antes de leer este pasaje quiero mencionarles, vamos a empezar a leerlo, pero yo voy a estar resaltando algunas palabras, algunos puntos importantes y los vamos a ir poniendo en una lista aquí atrás. Entonces, si usted quiere seguirme con todo el detalle, vamos a empezar a leer lo que se conoce como la parábola de los talentos. Versículo 14, Jesús está hablando: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les entregó sus bienes. Yo quiero que aparezca aquí: les entregó sus bienes. Continúo leyendo, versículo 15. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces yo quiero que aparezca aquí: conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces vamos a poner aquí: arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Vamos a poner buen siervo fiel aquí en nuestra lista. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Vamos a poner aquí: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, ¿no deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses? Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil, yo quiero poner aquí siervo inútil, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces tenemos esta parábola, tenemos esta lista de puntos que pensé que eran de interés remarcar. Ahorita vamos a regresar a esta lista porque vamos a tomar punto a punto y vamos a empezar a profundizar en esto. Pero hoy vamos a comenzar una nueva serie. Ya saben, este pastor y sus series me gusta porque podemos tomar un tema y estudiarlo a profundidad. Y vamos a empezar a hablar de un tema que yo considero muy importante, que es la fidelidad. En otros términos se conoce como la mayordomía, ¿verdad? Pero esta serie que vamos a tomar de veras va a abrir nuestro entendimiento, y yo estoy seguro que aún a partir de este domingo nosotros como congregación vamos a pasar literalmente a otro nivel, vamos a pasar a otro tipo de entendimiento de lo que es el reino de los cielos. Y entonces este asunto de la fidelidad, este valor, esta doctrina de la mayordomía, para mí, en mi opinión, yo creo que todo discípulo de Jesús, todo cristiano tiene que tener un entendimiento claro de lo que es la fidelidad. Es uno de los elementos bases
para poder caminar y poder ser fieles al Señor. Y lo primero que tenemos que entender es esto: Dios, para poder ser un siervo fiel, y alguien que quiera entender esta doctrina tiene que entender esta verdad: Dios es dueño de todo. Dilo conmigo: Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Dios es dueño del aire que respiras. Dios es dueño de tu vida. Él te la dio, y cuando Él quiera, Él en un sentido te la va a quitar. Dios es dueño de todo lo que tienes, porque la ropa que traes puesta no naciste con ella. Y aunque José Alfredo Jiménez diga que nomás un puño de tierra, ni un puño de tierra nos vamos a llevar. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que haces, la manera en que piensas, todo a tu alrededor es de Dios, es por Dios y es para Dios. Y cuando entendemos eso, nos ayuda tanto a no aferrarnos, ¿verdad? A no sentirnos súper guau porque somos el siervo de los 5 talentos, ¿verdad? O súper, ay no, pues yo soy el de un talento. Dios es dueño de todo, yo no soy dueño de nada. Segunda verdad interesante es que el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Dilo conmigo: el Señor pedirá cuentas de mí, de todo lo que tengo. Y también va a pedir cuentas de todo lo que eres. Va a pedir cuentas de todo lo que te rodea: tu vida, tu tiempo, tus hijos, tu trabajo, tus trabajos, tu negocio, la manera en cómo te relaciones con tu familia, con tus amigos, en la iglesia, en el ministerio. El Señor va a pedir cuentas de todo. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho administradores. Él nos ha dado cosas, talentos, tantos valores a concesión para que nosotros podamos usarlos. Al final de este mensaje, tú te tienes que llevar este pensamiento. Tú sales por esa puerta, tú tienes que llevar con claridad en tu corazón esto: fidelidad es tener la conciencia que Dios es dueño de todo lo que soy y de todo lo que tengo, y que Él me pedirá cuentas de todo lo que yo hago con estos valores. Vámonos por el primer punto. Vamos a entender qué es la mayordomía. Ahí en sus Biblias, ábranlas por favor en 1 Corintios capítulo 4, y voy a empezar a leer versículos 1 y 2. 1 Corintios 4. ¿Están listos? 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muchas gracias. Que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir esta palabra? Aunque este pasaje en Corintios está hablando del ministerio, ¿verdad? Hay un punto aquí muy interesante, ¿verdad? Que los servidores de Cristo somos administradores de los misterios de Dios. Y cualquier persona que no entendiera el contexto principal estaría diciendo: no, pues es que sí, es que todo es místico y por eso, y pudiéramos darle un giro que no tiene nada que ver. La Biblia habla misterios porque aunque se sabía que venía un Mesías, era una forma misteriosa el cómo ese Mesías vendría a salvar a su pueblo Israel. Y aún para las personas que no tienen la revelación de Cristo y el entendimiento de que necesitan ser salvos, los no salvos, para ellos es un misterio cómo van a entrar en el reino de los cielos. Entonces el Señor le ha placido que por la locura de la predicación del evangelio, nosotros seamos los administradores de este misterio. Entonces, entendiendo que esto se trata del evangelio y de todo lo que Dios nos ha dado, leemos versículo 2. Ahora bien, se requiere de aquellos que administran el evangelio que cada uno sea hallado fiel.
Y cuando buscamos esta palabra de administradores, buscamos en el idioma original, en el griego, y es una palabra que yo no sé si la pronuncio bien, pero es oikonomos. Oikonomos significa distribuidor de la casa, empleado de la casa, tesorero, administrador, mayordomo. Aquel en el que le conceden el cuidado de todos los asuntos de una casa. Mayordomía es el arte de administrar los recursos de Dios, y debemos de entender que todos somos administradores o mayordomos desde el momento en que se nos ha confiado algo. Automáticamente somos administradores o mayordomos. Pensemos en una empresa, en una maquiladora, en un negocio, y contratan a un administrador. ¿Qué es lo que el dueño de una empresa espera de un administrador? Espera todo. El administrador tiene que estar a cargo de abrir a tiempo, cerrar cuando es correcto, que los empleados estén en su lugar, que la nómina se esté haciendo, que los pagos de los impuestos y los recibos se estén pagando. El administrador tiene que ver que el edificio esté funcionando. El administrador se tiene que encargar de que todo esté funcionando. ¿Y qué pasa con un mal administrador? Llega el dueño y naturalmente lo despide. ¿Qué pasa con un buen administrador? Llega el dueño y naturalmente lo promueve, ¿verdad? O le sube el salario. Tan simple de entender. Bueno, tomemos esa idea y apliquémosla al reino de Dios, a la congregación. Tomemos esa idea y apliquémosla a mi vida personal. Porque si Dios nos ha dado la vida, Él nos va a pedir cuentas de todo aspecto alrededor. Entonces leímos este pasaje, ¿verdad? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros vamos a tomar reemplazos para la palabra fiel, y yo quiero pedirles su ayuda. Un sinónimo de fiel que podamos poner. Yo sé que no estoy haciendo ninguna alteración en la palabra de Dios, únicamente es un ejercicio para entender. Pero ¿qué palabra pudiéramos poner en lugar de fiel que sea similar? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. A ver, más fuerte. Leal. Ok, se requiere que cada uno sea hallado leal. ¿Alguien más dijo algo por aquí? Leal, ajá. ¿Qué otra palabra se les ocurre? Más fuerte. Responsable, esa palabra me gusta. Se requiere de los administradores que cada uno sea encontrado responsable. Se requiere de los administradores, yo tengo mi lista. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado puntual. Tiene sentido. Se requiere de aquellos que están administrando el reino de Dios o sus vidas, que cada uno sea excelente. Excelente. Se requiere de los administradores que cada uno se encuentre esforzado con lo que se le ha dado. Se requiere de los administradores que cada uno dé el extra de lo que se le ha pedido. Se requiere de los administradores que cuando se les encuentre hayan mejorado lo que se les dio en sus manos para conceder. Todo esto sería de una u otra forma, manera de decir fiel, con otras palabras. Dios quiere encontrarnos a nosotros fieles. Fiel esposo, fiel esposa, fiel servidor, un fiel adorador, un fiel congregante, una persona fiel con la palabra de Dios, un empleado fiel y excelente, una persona íntegra en todo lo que hace. Se van dando cuenta poco a poco que esta parte de la mayordomía toma tu vida y la empieza a llevar a otro nivel. Empiezas a tener un compromiso más serio con el Señor, y yo quiero avanzar más adelante. Vamos a aprender lo que es el valor de la fidelidad. Muy bien, ahora sí es donde vamos a tomar esta lista y esta parábola y la vamos a desarmar en el buen sentido, y vamos a ir viendo con un microscopio parte a parte. Y lo primero que pusimos en esta lista, aquí está. Número 1, entregó sus bienes. Cuando leemos esta parábola, yo les quiero preguntar, ¿de quién eran los bienes o los talentos? ¿Eran del siervo o eran del Señor? Del Señor, no eran del siervo. Yo les quiero preguntar, ¿todo lo que tienes y todo lo que eres es tuyo o es del Señor?
No sé si notaste cuando estábamos leyendo la insistencia en remarcar lo que era del Señor y lo que era de los siervos. El Señor está diciendo: ¿dónde está lo mío? Con intereses. Y los siervos están diciendo: Señor, aquí está tu talento, y la ganancia del talento también es tuya también. Si el Señor me ha dado una habilidad de cantar, y yo estoy ministrando y estoy, digámoslo así, llenando estadios, la ganancia del don que Dios me ha dado no es del siervo. ¿De quién es? Del Señor. Por eso es que toda la gloria es ¿de quién? Del Señor. Y todo lo que sucede aquí es por la gracia de Dios y es para la gloria de Dios. Toda la ganancia que nosotros podamos tener, las almas que se salven en esta congregación y en otras congregaciones, son fruto digno del Señor. Número 2, conforme a su capacidad. Todo lo que nos ha dado el Señor nos lo ha dado conforme a nuestra capacidad. ¿Y en qué radica nuestra capacidad? Bueno, de entrada, el Señor nos ha dado la capacidad también, y eso elimina entonces una parte de nuestra carne, que es la competencia. Automáticamente nos estamos midiendo, que si yo canto más bonito que Chepino, que si yo toco la guitarra mejor que Samuel, que si yo pudiera recoger la ofrenda mejor que el otro, que si cuántos tienes en tu iglesia. El Señor nos ha dado la capacidad y no podemos exceder esa capacidad a menos de que seamos fieles. Ahorita voy a entrar a ese punto. Pero por eso esta palabra de funky, ni sé qué canto es, pero me ha ministrado, no tienen una idea cuánto. Si el Señor te ha dado la vida, es porque Él cree que puede con ella. ¿Pueden dar un aplauso al Señor? La oí por casualidad. No crean que mi esposa tiene todos los CDs, así de casualidad la oí. Y me quedé pensando, dije: este hermano tiene razón. Hay veces que uno anda arrastrando la cobija, ¿no es cierto? O todos aquí son Superman, los Avengers, y acá no. ¿Cuáles son los otros? Ya ni sé. Si el Señor nos ha dado la vida, es porque Él nos ha dado la capacidad de poder con la vida. Y en tiempos buenos alabamos al Señor, y en tiempos malos glorificamos al Señor de la misma manera. Él nos ha dado todo y nos ha dado la capacidad. Entonces el Señor sabe que puedes. El Señor te ha dado tus hijos porque te escogió entre todos ser en el planeta para que seas tú la persona que guíe a esos hijos. Yo sé que algunos padres decimos: Señor, ¿por qué nos diste estos hijos, verdad? Pero el Señor, si Dios te ha dado la vida, hermano, es porque Él cree que puede con ella. El Señor nos ha dado nuestros talentos y nos ha dado cada cosa, y a veces no lo hemos entendido. Y cuando nosotros entendemos que Él nos ha dado la capacidad, eso elimina de nosotros el miedo a no poder, porque Él nos ha dado la capacidad. Nomás se trata de echarles poquitas más ganas, mis hermanos. Y nosotros debemos de entender también que el Señor nos ha dado esto, y entonces eso elimina la irresponsabilidad de nosotros, porque una vez que somos conscientes que todo es de Él y que rendiremos cuentas de todo, y vamos a ser insistentes en estos dos puntos por varios domingos, hasta que lloren mis hermanos y digan: sí, ya está bien, voy a ser fiel. Elimina la irresponsabilidad de nosotros. Ya no cabe entonces el que no tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de levantarme. Cuando no tengo ganas de ir a trabajar, pues eso lo decimos cuando somos jóvenes y nuestros padres nos mantienen. Pero nomás se casan estos jóvenes que no entienden qué es el matrimonio, y ándele ¿verdad? Unos recibitos ahí para que se amanse, y el predial y el impuesto, y para que se le quite, y resulta que la carne cuesta, ¿verdad? Y entonces no se preocupen, padres, ellos entenderán el punto con claridad en algún momento. Número 3, arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con ellos. Rendiremos cuentas de todo, absolutamente todo. El Señor no llega y le dice al de 5 talentos: a ver, de 3 talentos, a ver, ¿cuánto hiciste con 3 talentos?
el Señor llega y le dice: ¿qué pasó con esos 5 talentos? Esperando más de esos 5 talentos. Rendiremos cuentas de todo, de nuestro rol familiar, nuestro rol laboral, de las oportunidades que el Señor nos ha dado para bendecir a otras personas. Y cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad? Es como unas espinas en el nido de los aguiluchos. Todos tenemos que volar, mis hermanos. Perdóname que te lo diga, no puedes estar sentado en una silla en una iglesia por largo tiempo, porque o eres un mayordomo fiel o eres un mayordomo infiel, y el Espíritu Santo va a redarguir de tu vida. Piensa, yo no soy un experto en economía, ¿verdad? Pero esto es lo que yo entiendo. En una sociedad, si 100 personas aportan $1, el poder que esa sociedad tiene es de 100 pesos. Pero si en esta sociedad de 100 únicamente trabajan 70, el poder de esa sociedad entonces está por debajo de lo que ellos deben de producir. Entonces naturalmente en otros se carga más, o en otros hay necesidades. Les daría clases de economía, mis hermanos, pero tengo que administrar aquí la palabra de Dios. Entonces, si todos aportamos en la iglesia o en el reino y cada quien toma su lugar, si esto fuera un barco de remos y cada quien toma su remo, avanzaríamos en el reino de los cielos. Tú tienes talentos, todos tienen talentos. Dios te ha llamado, todos tienen un llamado. Dios te ha dado tantos dones. El asunto es que probablemente no nos había caído este 20, como decimos por ahí. Número 4, buen siervo fiel. Recibiremos recompensa de Dios por parte de Dios por nuestra fidelidad. Entonces eso nos lleva a una idea: nada de lo que hacemos es en vano. A veces parece sí. A veces con nuestros hijos parece que o sea, le entra por una y le sale por la. Yo creo que todos los papás lo han dicho. A veces, ¿verdad? Los maestros con sus alumnos en la clase, a veces uno piensa que está haciendo las cosas sin realmente producir ningún cambio. Pero déjeme decirles algo. El siervo fiel recibe su recompensa. Y hay 2 tipos de recompensa. Una es la principal. Cuando veamos al Señor, Él va a dar 2 calificaciones: fiel o infiel. Y entonces yo les he dicho una y otra vez, a mí yo quiero llegar y tener mi rostro en alto, decirle: Señor, hice todo lo que pude. Y es un empujar tu vida, es un empujar tu vida por más. Y es una responsabilidad en ti por crecer, es una responsabilidad en ti por aprovechar el tiempo de lo que tú tienes que hacer. Yo sé que ha habido los que han criticado el por qué yo salí del lugar de donde estaba y estoy en el lugar donde estoy. Pero mis hermanos, es un ejemplo nada más. Si la tasa de mortandad es 80 años, teóricamente, en cuestiones de promedio, a mí me queda la mitad de mi vida. Yo no sé cuánto te queda a ti, porque para empezar ni sabemos cuánto, ¿verdad? Pero si yo tuviera la otra mitad de mi vida, es lo único que tengo. Es lo único que tengo para tomar mi talento o mis 2 talentos o mis 5 talentos y darle el doble o más al Señor. Es lo único que tengo. Y yo no sé tú, pero yo no quiero ser reprobado. Entonces hay una exigencia en mi vida y tiene que haber una exigencia en tu vida de saber: el Señor me va a recompensar conforme a lo que yo hago. Entonces vale la pena cada sacrificio. Gálatas dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es en este punto de la recompensa donde tantas personas en el cuerpo de Cristo tienen tropiezos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cristianos no han madurado, no han entendido que el Señor es quien da la recompensa. Y muchos tenemos la tendencia de hacer las cosas para el hombre. Hacemos las cosas para que mi jefe en mi trabajo me vea. Hago las cosas para que mi papá me vea. Hago las cosas para que el pastor se dé cuenta de lo que se está perdiendo. Hago las cosas para que vean. Y entonces esperamos que la recompensa de lo que hacemos venga del hombre.
Pero en lo que yo leo en la Biblia es que la recompensa no viene del hombre. ¿Quién fue el que dijo buen siervo fiel? El Señor. Tu recompensa, mi hermano, por todo lo que haces, viene de Dios. Y entonces, cuando nosotros hacemos las cosas para el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que recibimos recompensa de hombre. Y resulta ser que el humano, el hombre, está lleno de impurezas, está lleno de cosas imperfectas, está lleno de errores, está lleno de su propia egocentrismo. El hombre por naturaleza piensa que nada más él tiene la razón. Y entonces cuando nosotros hacemos las cosas para que nos recompense el hombre, recibimos nuestra recompensa, que es desilusión. Naturalmente nos desilusionamos. Pero cuando nosotros agarramos este valor del reino y decimos: Dios me ha dado todo, le rendiré cuentas de todo, todo es para Él, Él me va a recompensar. Entonces todo lo que yo hago, Él lo está viendo. Y no importa si nadie me ve recoger las sillas, no importa si nadie me ve limpiar los baños, no importa si nadie me ve cuando hago una llamada con un hermano que está enfermo o le visito en su casa para saber si está bien. Eso carece de importancia, porque el Señor está en todo lugar y está viendo lo que estoy haciendo, y de Él vendrá la recompensa. Ahí en sus Biblias, Colosenses 3:23, los veo como que no me creen. A ver si es cierto que después de Colosenses 3:23 sí me creen. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aún en tu trabajo secular, tú estás sirviendo a Dios, porque lo que tú haces es para Dios. Y tú me vas a decir: pero es que tú no conoces a mi jefe es un hijo del diablo. Probablemente sí, porque hace la voluntad del diablo, ¿no es cierto? Y aun si tu jefe es cristiano y tú esperas que por ser cristiano te trate súper lindo, entonces tú estás recibiendo recompensa de hombre. Llévate esta idea: recibiremos recompensa de Dios cuando hagamos las cosas recibiremos recompensa de los hombres cuando hagamos las cosas para los hombres. Yo quiero trabajar para Dios, y parte de lo que yo puedo hacer para Dios probablemente está en servir a mis hermanos. Y yo no espero que ellos me den las gracias, yo no espero que ellos me recompensen. Y cuando alguien venga a tu vida y te diga: oye, qué bonito cantaste, qué bonito predicaste, oye, que de veras que qué excelente eres tú ahí con la ofrenda, vas a decir: gracias, de veras te lo agradezco, me bendicen tus palabras. Pero todo es para la gloria de Dios. Y dentro de tu corazón tú vas a tener que desarrollar un pensamiento y decir: Señor, esto que me diste es tuyo, por lo tanto esta alabanza no es para mí, porque el talento es tuyo, esta alabanza es para ti. Y haciendo eso mantienes un corazón saludable. Número 5: sobre mucho te pondré. Muy bien, las recompensas terrenales. Muchas personas quieren estas recompensas, quieren ser promovidos en su trabajo, quieren ser promovidos en la iglesia, quieren ser promovidos en tantas partes. Y lo que yo leo aparece en pantalla, Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Muchas personas no progresan en lo secular y en lo espiritual. No progresan porque no han sido fieles en lo poco. Es únicamente cuando eres fiel en lo muy poco que el Señor empieza a promoverte para más.
y a promoverte para más. Y funciona en lo secular y claro que funciona en lo espiritual. En la iglesia se promueve a las personas que son fieles en lo poco. Y ojo con esto, ten en mente eso de que te recompensa el hombre o te recompensa Dios. Si nosotros redireccionamos en nuestro corazón las cosas para el Señor, Él no se da por mal servido. Y lo que va a suceder es que va a venir un momento de revelación en tu pastor, en tu líder, en tu jefe, con tus papás. Y eso únicamente lo hace el Señor. Y va a venir un momento en el que Él va a entender y va a decir: mira, esta persona ha sido fiel, vamos a promoverle sobre más. Pero muchos queremos forzar las cosas y queremos tener un liderazgo en la iglesia, queremos tener una posición en la maquiladora, o queremos esto y queremos aquello, y no hemos sido fieles en lo poco. Mi hermano, comienza desde lo poco, comienza con humildad a hacer las cosas para Dios. La manera más rápida de crecer es adquirir una responsabilidad y hacerla con la mayor excelencia posible. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo en el que el Señor te tenga ahí. Es de vital importancia que todo cristiano entienda esta enseñanza de la fidelidad y de la mayordomía. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exaltare cuando fuere tiempo. La Biblia no dice: humíllate ante tu jefe, porque eso sería hacerle la barba. Yo no sé si todos lo entendemos, ¿verdad? O hay otras expresiones más vulgares para esto. Pero tú no te humillas ante tu jefe. Si tu jefe te regaña y te humilla, ok, redirecciónalo para Dios y dile: Señor, tú me vas a exaltar cuando fuere tiempo. Porque este pasaje dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. No vas a ser exaltado a menos de que sucedan dos cosas en tu vida. Número uno, humildad. Número dos, el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios te va a tener en donde estás? El tiempo suficiente para que tú le hayas probado a Él que eres fiel con lo que tú tienes ahorita. Sea un talento, sean 2 o sean 5. Al considerar la parábola de los talentos, te das cuenta que el de 2 multiplicó 2 y el de 5 multiplicó 5. De manera que no son cantidades, son capacidades. Y entonces, si el Señor te ha dado la vida, ¿verdad?, es porque Él cree que puede con ella. Les quiero hacer unas preguntas, escríbanlas en su conciencia y llévenselas de tarea. Número 1, ¿eres fiel con lo que Dios te ha dado? ¿Eres fiel con las responsabilidades que te han dado en tu trabajo, en tu casa como hijo, en tu iglesia? ¿Llegas a tiempo a tu trabajo como hijo? ¿Llegas a tiempo a tu casa? ¿Llegas a tiempo al servicio de domingo? ¿Sabías que tus acciones hablan más que tus palabras? Y si entonces tus acciones hablan más que tus palabras, ¿qué le estás diciendo a Dios con tus acciones? Tanto que tenemos en nuestras manos y tanto que tenemos que responderle a Dios. Llévense estas preguntas, pero yo quiero tomar un punto antes de avanzar al siguiente. Tenemos un problema de impuntualidad en la congregación, mis hermanos. Tenemos problemas de irresponsabilidad. Nuestros servidores no están llegando antes de la hora que se requiere. Nuestras reuniones de casa están empezando después de la hora que se establece. En los servicios yo empujo porque los muchachos empiecen a las 11. Ellos pueden decir amén a esto. Estoy presionándolos porque aquí el servicio empieza a las 11. Porque haciendo eso estamos glorificando al Señor.
Y entonces empezamos el servicio con la mitad de hoy fue excelente, ¿verdad? Empezamos con poquito más de la mitad o la mitad, pero hemos empezado el servicio con 20 o 30 gentes. Y en cuestiones de mayordomía, mis hermanos, eso es inaceptable. Entonces nosotros vamos a tener, entre comillas, esta queja: y Señor, pues ¿por qué me pasa esto? Y Señor, ¿por qué no crees con aquello? ¿Por qué no me das más? Porque tú no has sido fiel con lo que Dios te ha dado. Y entonces el Señor nunca te va a poner sobre más. Para que se alegren, brincamos al siguiente punto. ¿Qué les parece? Número 6, mis hermanos. Siervo malo y negligente. Oh, no puede ser. Así estaba anotado. Siervo malo y negligente. Este siervo regresa con su señor con el talento que enterró y se justifica diciendo que tenía miedo. Pero no tenía miedo, era flojo. Quisiera utilizar otras palabras, pero ya se están manejando los mensajes en internet y hasta me están grabando en video, entonces me tengo que comportar dignamente, mis hermanos. Pero ustedes saben la palabra que tengo en mi mente, ¿verdad? ¿No le puedes tapar ahí poquito al video para hacer una señal? No, no es cierto, no es cierto. Este siervo sabía, al leerlo nos damos cuenta, ¿verdad? Le dice: Señor, yo sé que tú eres un hombre duro. Yo sé que tus cosechas donde no sembraste. Este siervo sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Esa es una persona negligente. La Biblia los llama necios. Necio es una persona que no ordena su vida en las cosas del Señor. Necio es una persona que con los labios dice: Señor, te glorifico, pero en su manera de vivir es un desgraciado. Eres necio, mi hermano. Sabes que el Señor te va a pedir cuentas de la forma en cómo tratas a tu esposa. Te va a pedir cuentas de la forma en cómo adoras al Señor en espíritu y en verdad. Te va a pedir cuentas de los dones que te ha dado, si los ejerciste en el reino de Dios como administradores de los misterios del reino. Y como sabes que el Señor te va a pedir cuentas y no lo haces, naturalmente la consecuencia es ser reprobado, ser malo, negligente y estar reprobado delante de Dios. Yo tengo terror a esto, mis hermanos. Y entonces, si nosotros tomamos esta palabra necio o negligente, que alguien sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿qué les parece si ponemos algunos sinónimos de lo que este siervo hizo? Ustedes no, el siervo, En vez de necio, ¿qué les parece la palabra flojo? Pues sí. En vez de necio, ¿qué les parece la palabra irresponsable? En vez de necio, ¿qué les parece la palabra mantenido? Ay, ¿por qué mantenido? Sí, mi hermano, todos tenemos que producir. Si ya tienes una edad, ¿verdad? A menos de que tus papás te lo pidan, de perdida vende mazapanes, pero aporta algo para tu casa. ¿Qué, no me estoy viendo tan guapo como debo? Píquele, mijo, ahí. Mediocre. Pudiendo hacer las cosas con excelencia, las haces con menos porque te interesan otras cosas, porque quieres descansar más. Escuché de una persona que los sábados se levanta más temprano para echar más flojera. Lo dijo en otras palabras y me dio tanta risa. Lo estaba diciendo de broma. Dice: pero no, mañana me voy a levantar temprano para echar más flojera. Ok. ¿Qué te parece en vez de negligente, irrespetuoso? ¿Verdad? Y tengo 2, 3 groserías aquí escritas, pero mejor me las voy a brincar. Número 7, el reino de los cielos es como. Dices: caray, esa no estaba en la lista. A propósito, la dejé fuera de la lista y a propósito la dejé al final, porque esta parábola empieza Jesús diciendo este relato: el reino de los cielos es como. Entonces Jesús está encontrando un ejemplo para explicarnos cómo es el reino de los cielos, cómo funcionan las cosas en lo espiritual. Ojo con esto. Pero entonces, si así es como funcionan las cosas en lo espiritual, mi pregunta es: ¿por qué todas las acciones que estos siervos hacen son terrenales?
Yo quiero que alguien me responda a esta pregunta. Si el reino de los cielos es ¿cómo? Pero resulta que estos siervos terrenalmente tenían que multiplicar los talentos. Solamente hay una explicación, ¿verdad? Y es que todo es de Dios, todo es para Dios y nuestras acciones cuentan. Nuestras acciones y la manera en cómo tú te comportes en esta vida cuenta para lo espiritual, cuenta para lo eterno. Tú dices, híjole, pues yo estoy dando mi diezmo y estoy ofrendando. Cuenta para lo eterno. No, pues yo nomás vengo y quito y pongo las sillas. Cuenta para lo eterno. No, pues a mí me toca servir cada 15 días. Cuenta para lo eterno. No, pues yo la otra vez me paré y le ayudé a desponchar a un hermano su llanta y todo. Cuenta para lo eterno. Todo lo que tú haces aquí cuenta. Entonces vale la pena poner especial atención y decir, bueno, yo quiero entonces esforzarme y quiero ser un siervo fiel. Y uno de los pasajes más mal interpretados en la escritura por algunas ramas del cristianismo es este pasaje en el que Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Pedro está contestando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús le está respondiendo a Pedro, en el 16-19 de Mateo, lo pueden buscar o si no yo aquí lo leo, dice Jesús, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Yo les estoy dando, mis hermanos, no yo, la escritura, pero en este domingo, ustedes acaban de escuchar cuál es una de las llaves que abre el cielo en tu vida. Fiel en lo poco. No hay otra llave, hay pocas llaves más, la oración tal vez, la obediencia. Fiel en lo poco. Entonces Jesús le está diciendo, a ti Pedro te daré las llaves de los cielos. Hay quienes han pensado que San Pedro está con las llaves ahí y a tantos chistes de San Pedro, ¿verdad? Y si te dejo entrar o no te dejo entrar. Nada tiene que ver con la salvación. Continúa adelante. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces tenemos esta rama. Tenemos esta rama y no quiero atacar a nadie, pero quiero hablar la verdad. Quienes adoptan una mentalidad de no, nosotros atamos esto y desatamos aquello y desatamos el avivamiento y atamos a las críticas. Y conozco congregaciones en particular que su conducta es reprobable ante Cristo. Y sin embargo están desatando bendiciones y atando maldiciones. Las maldiciones en tu vida vienen cuando eres un necio. La pobreza te va a alcanzar si no trabajas. Escúchame lo que te digo. No necesito ser un gran profeta. Los flojos nunca tienen nada. Y tanto así que el Señor nos ha dado tantos ejemplos. Las hormigas trabajan todo el verano para tener que comer en el invierno. Entonces tú puedes atar toda la pobreza que tú quieras, pero si tú no trabajas 8 horas al día, no es lo que atas, no es lo que desatas, es lo que haces. Y lo que tú haces en la tierra enfocado para Cristo es la llave que abre el reino de los cielos en tu vida. Amén. Amén. Claro que se vale. De vez en cuando estás apasionado en la oración y tú quieres expresar en tu corazón cierta verdad. Absolutamente de acuerdo. Creo que es válido. Pero no esperes que al atar algo va a suceder mágicamente cuando tu conducta es de un siervo negligente, malo, de un siervo inútil. Nuestras acciones cuentan. Siguiente semana, si les quedan ganas de regresar, claro. El que no venga es un siervo infiel. Siguiente semana que vengan ya más repuestos. Vamos a hablar más específicamente de nuestras acciones. Antes de irnos, a mí me entra una idea en mi cabeza, un sueño. Quizás podamos transformar el mundo
recogiendo sillas y recogiendo basura. ¿Quién sabe qué tan lejos te puede llevar este carro llamado fidelidad? Nunca lo sabes qué tan lejos te puede llevar la fidelidad. Al siervo de los 5 talentos hizo otros 5, de manera que ahora es un siervo que puede con 10. Pero al siervo de 10 le dieron 1. Entonces ahora este siervo está creciendo su habilidad, y vamos a ver poquito más de esto siguiente semana. Pero entonces ahora nosotros entendemos que ahorita estoy siendo fiel en lo poco, y de repente el Señor me va a exaltar por ser humilde y hacer las cosas para Él, y me va a poner en la siguiente etapa de mi vida. Entonces soy fiel en lo poco y soy puesto sobre lo mucho. Pero al ser puesto sobre lo mucho, ahora empieza un nuevo ciclo en mi vida de ser fiel en lo poco. Ahora el siervo de estos 11 talentos, en una manera de decir, tiene que ser fiel con esos 11 talentos, o con esos 6, según sea la aplicación. Y ahora, si fueran 6, él tiene que producir 12, porque tiene la capacidad de 12. Al ser fiel en lo poco, el Señor le da la capacidad de más. Antes de orar, llévate este pensamiento al salir por esta puerta. Fidelidad es tener la conciencia que Dios es dueño de todo lo que soy, es dueño de todo lo que tengo, y que Él me pedirá cuentas de estos valores. Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra, hemos sido expuestos ante la verdad. Un espejo de tu palabra nos ha revelado nuestra condición. Señor, todos aquí necesitamos mejorar para darte la gloria a ti. Todos nosotros necesitamos continuar esforzándonos. Todos nosotros necesitamos involucrarnos más en el reino. Todos nosotros necesitamos ser más excelentes personas en todo lo que hagamos. Todos nosotros debemos de dejar, Señor, de ser tropiezo para otros, Señor. Pedimos que en tu gracia, Señor, no nos permitas sentirnos condenados por esta palabra, sino que en tu gracia, Señor, tú nos permitas sentirnos motivados a hacer lo correcto por la verdad de tu palabra, Señor. Yo pido que tú selles esto en los corazones de todos los que estamos aquí, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.